Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 17 del curso de React.js. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En el video anterior empezamos a revisar ya de forma práctica el concepto de los hooks y empezamos a ver el primero, que es useState, y que nos permite manejar el estado en un componente funcional. Ahora vamos a ver useEffect, que es el componente que nos va a permitir, el hook que nos va a permitir en componentes funcionales representar el ciclo de vida de los componentes de clase. Prácticamente las tres fases: montaje. Podemos simular un component did mount, un component did update, que sería la fase de actualización, y un component will mount, que sería la fase de desmontaje, ¿sí? Para esto, en React se necesitan hacer diversas cosas al useEffect. La sintaxis va a cambiar dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces, fíjate, vamos a crear justamente aquí un archivo que se llame scroll hooks. Te voy a enseñar, más bien, vamos a trabajar un poquito con el scroll de la ventana para enseñarte el funcionamiento y que puedas ver pues el ciclo de vida de los componentes, pero con este hook, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear un componente que se va a llamar scroll hook, hooks.javascript, ¿sí? Y pues igual vamos a mandar a llamar React. Vamos a destructurar. Aquí vamos a necesitar una variable de estado para controlar y también para ver todo el ciclo de vida. Y vamos a mandar a llamar useEffect, ¿sí? Ahí está. useEffect, ¿sí? Y vamos a decir export default function. Vamos a poner scroll hooks. Esta función va a retornar un fragment con un h2 que diga h2 hooks useEffect y el ciclo de vida. Muy bien, guardamos, vamos a mandar a llamarlo en app, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo que acá, se llama scroll hooks, y acá vamos a duplicar que diga scroll hooks. Perfecto, ¿sí? Guardamos, revisamos nuestra página y ahí está, hooks, useEffect y el ciclo de vida. Muy bien, fíjate, muy importante, puedes tener tantos useEffect como necesites, ¿sí? ¿Cómo se manda a llamar la función de useEffect? Pues así, mira. De hecho, ve que hay un atajo, useEffect. Y mira que aquí nos está diciendo effect, return, que implica la limpieza. Y mira que useEffect, aparte de recibir una callback, que es lo que se va a ejecutar en el efecto, digamos que en el ciclo de vida, nos está pasando una lista de arreglos. Pero vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, voy a borrar todo esto que me hizo el atajo de los shortcuts que tengo instalados en VS Code y simplemente así, ¿sí? Mira que si yo hiciera aquí esto sería prácticamente un component un component did mount, ¿no? Es más, vamos a ponerle fase de montaje. Guardamos y miren que
Tenemos 3 errores. ¿Por qué? Seguramente no compiló del todo. Vemos la consola y miren que dice fase de montaje porque ya el componente está en el navegador, ¿sí? Ahora, muy importante. UseEffect, ¿sí? Cada vez que se necesite renderizar este componente, ¿sí? UseEffect va a ejecutar, ¿sí?, todo lo que esté en esta función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo agregara una variable de estado, ¿sí?, en la cual estuviera mostrando un intervalo de tiempo, un set interval, y se estuviera actualizando, ¿sí?, el UseEffect se estaría mostrando prácticamente en todo momento, ¿sí? Recuerden que este componente se llama scroll hooks porque lo que voy a hacer es un pequeño código que vaya detectando el desplazamiento de mi scroll, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí voy a necesitar crear una variable de estado de tipo useState, ¿sí?, que se va a llamar scroll y, porque solamente nos va a interesar el scroll y de la página, ¿no? Y entonces la función para actualizar se va a llamar setScrollY. Y vamos a decirle que el valor inicial va a empezar en 0, ¿sí? Ahora, acá, ¿sí?, dentro del UseEffect, yo podría crear una función, ¿sí?, que se le asignara a un listener, ¿sí?, al evento scroll de la ventana, para estar pues evaluando en todo momento el comportamiento del scroll y actualizar la UI, ¿sí? Porque acá, fíjense que lo que vamos a poner es un párrafo que justamente dentro va a tener un texto que diga scroll y del navegador. Y entonces aquí vamos a poner píxeles porque nos va a dar un valor en píxeles. Y aquí vamos a importar justamente el valor de scroll y. ¿Sí? Perfecto. Ahora, acá voy a crear una función que se llame detectar scroll, ¿sí? Y detectar scroll va a ser una función flecha que lo que vamos a hacer es decir, vamos a utilizar set scroll y, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es asignarle el valor de window.pageYOffset, que es la propiedad que me dice cuántos píxeles me he desplazado de la barra del navegador, ¿sí? Entonces vean que incluso esto se pudo haber simplificado a una sola línea de código, ¿sí? Entonces, esto sería detectar scroll. Ahora, para asociar esto, ¿sí?, a la ventana del... Es más, fíjense que si aquí yo ejecuto detectar scroll, ¿sí?, miren que acá nos marca un error, ¿no? Se usó scroll Y no registrado. Línea 17. Perdón, me equivoqué. Scroll Y. Listo. Guardamos.
compila perfecto. Y, ¿sí? Vamos a recargar. Quiero que vean, ¿sí? Cómo aquí dice scroll del navegador 0 píxeles. Recargamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es el valor que tiene inicialmente esa variable scroll y. ¿Sí? Se ejecutó una sola vez y al inicio de la página, bueno, pues esto tiene el valor de 0. ¿Cómo puedo hacer yo para que se esté actualizando constantemente? Pues en lugar de ejecutar directamente así la función detectar scroll, lo que yo puedo hacer es decirle, oye, al objeto de la ventana le vas a asignar en su evento scroll. Fíjense cómo esto es JavaScript purito, dentro de React. Y lo que vamos a hacer es ejecutar la función detectar scroll. Guardamos y vamos a ver ahora la diferencia. Miren cómo, vean cómo aquí dice fase de montaje, fase de montaje, fase de montaje. Y vean cuántos console logs se han ejecutado ahí, prácticamente por cada desplazamiento que yo haga a la barra. Y miren cómo el numerito sí se actualiza. Miren, ahí se alcanza a ver, ¿sí? Cómo justamente está detectando la distancia que tengo con respecto del margen top de la página. Entonces, fíjense que realmente el useEffect así no sería la fase de montaje, sería la fase de actualización. ¿Sí? Si yo solamente quisiera, porque de hecho en siguientes videos van a verme, de hecho recuerden que tenemos el ejercicio de los Pokémones que hicimos para ver cómo hacer peticiones asíncronas con componentes de clase. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con componentes que usan hooks. Y ahí se van a dar, recuerden que en ese ejercicio utilizamos el método componentDidUpdate, que es el método especial de la fase de montaje que nos da React para poder hacer petición a servicios o APIs, ¿no? Pero vean, imagínense si yo en un useEffect estuviera haciendo la solicitud de esa consulta hacia una API. No sería funcional porque cada vez que se renderice el componente por algún cambio en el estado, como lo estoy haciendo acá con la variable scrollY, pues estaríamos en un loop infinito, ¿sí? Entonces fíjense que si yo quisiera representar la fase de montaje, ¿se acuerdan que recibía un segundo parámetro que son justamente las dependencias que va a leer? ¿Sí? Bueno, en estas dependencias, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros no especificamos ese segundo parámetro, prácticamente lo que haya en un useEffect se va a estar renderizando cada vez que se vuelva a pintar el componente, ¿sí? De hecho, miren, voy a hacer un nuevo useEffect. Recuerden que pueden tener tantos useEffect como necesiten, ¿sí? Entonces, miren que voy a dejar un useEffect aquí solito con este console log que diga fase de actualización, ¿no? Para que se den cuenta que cada vez que se renderiza el componente acá por el cambio de la variable scrollY, se va a estar imprimiendo este mensaje, ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿Qué pasa si yo necesitara que un useEffect solamente se mande a llamar en la fase de montaje, ¿sí? En la fase de montaje, entonces, fase de montaje. Ese segundo parámetro que representa las dependencias que se van a estar revisando, ¿sí? Estas dependency list es un arreglo. Justamente cuando tú le pasas a alguna variable de estado que quieras estar controlando, eso significa que este useEffect solamente se va a ejecutar cuando esta variable cambie. Y aquí me podrán decir, oye, pues es que a cada que tú muevas el desplazamiento del mouse, de la barra de desplazamiento, pues scrollY va a sufrir cambios. Sí, exactamente. Pero fíjate, si tú necesitas que una petición, como es el caso de solicitar servicios o APIs, de solicitudes hacia APIs externas, solamente se ejecute una vez, entonces lo que te recomienda React es dejar
dependencia, ese arreglo, esa lista de dependencias vacío. Y con eso, fíjate que estaríamos trabajando la fase de montaje. ¿Sí? Guardamos, vamos a borrar este console.log. Es más, este console.log no lo borremos, pongámosle moviendo el scroll. Guardamos y quiero que vean, vamos a recargar aquí la interfaz. Y mira, dice fase de montaje. Y vean que la fase de montaje solo una vez se ejecutó. Después, por acá, moviendo el scroll y fase de actualización, pues miren que conforme yo vaya desplazándome en el scroll, vean que esos dos console.log se ejecutaron. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que entender es que un useEffect que no tiene definido el segundo parámetro, que es la lista de dependencias, va a ser como un component did update. Cada vez que se vuelva a renderizar el componente, se va a ejecutar todo lo que esté en ese efecto. ¿Sí? Si tú quieres replicar el component did update, que era el que solamente se ejecutaba la primera vez que cargaba en la fase de montaje, entonces ese segundo parámetro lo dejas vacío. ¿Sí? Ahora, lo correcto también es no dejar a lo loco, ¿sí? O sea, ahí que cada vez que se renderice se ejecute una programación. Lo ideal es que cuando tú necesites que algo que dependiendo del cambio de estado de una variable de estado, como scroll y, ¿sí? Se vuelva a ejecutar una función de efecto, lo ideal es aquí decirle, oye, ¿sabes qué? Este efecto solamente se va a actualizar cuando la variable scroll y tenga cambios. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, quiero que veas que si yo aquí declaro, no sé, una variable que se llame name, set name, igual a useState igual a John, ¿sí? Quiero que veas que si recargamos, ¿sí? Mira, ahí se está ejecutando. Recuerda que el texto que hice moviendo el scroll es la de la fase de el useEffect, que ahorita ya yo le dije solamente cuando sea scroll y. Ve que si yo me voy a las React DevTools y cambio, recuerda que desde acá también manualmente podemos cambiar el estado de nuestros hooks, ¿sí? Entonces, mira, aquí está scroll hooks, ¿sí? Aquí está el campo John. Ve que ahí yo manualmente estoy cambiando el estado. Y bueno, pues ve cómo no se está pintando moviendo scroll, porque moviendo scroll solamente cuando detecta el cambio justamente de la variable scroll y, ¿sí? Entonces, de preferencia, no te acostumbres a dejar useEffects así, sin su segundo parámetro, ¿sí? Si quieres especificar solamente la fase de montaje, el segundo parámetro lo dejas el array vacío y entonces eso le indica a React que solamente se va a ejecutar en la fase de desmontaje. Y ahora, muy importante, como justamente este componente de los hooks, vamos a borrar esta variable de... ya borré la variable de nombre. Justamente como esta variable, este useEffect, como su nombre lo dice, nos puede dejar efectos, ¿sí? Como es la conexión hacia un servicio, estar haciendo la solicitud hacia una API, generar, por ejemplo, mandar a ejecutar temporizadores para poder ejecutar ciertas rutinas cada determinado tiempo. Lo ideal es justamente simular lo que en los componentes de clase era la fase de desmontaje. ¿Y cómo vamos a poder simular la fase de desmontaje? La fase de desmontaje, ¿sí? Se va a ejecutar, aquí te voy a dejar un useEffect de cómo sería con la fase de desmontaje. En la fase de desmontaje, ¿sí?
La función useEffect nos permite retornar justamente una función. Recuerda que en JavaScript las funciones son ciudadanos de primer orden, pero podemos hacer prácticamente todo con funciones. Cuando tú a un useEffect le has agregado esta sintaxis de que retorne una función, lo que internamente React dice, quieres que ejecute la fase de desmontaje del efecto. Y entonces, por ejemplo, aquí sería una muy buena oportunidad para desuscribirte de servicios, desconectarte de APIs, limpiar intervalos de tiempo, limpiar manejadores de eventos, de componentes que quizá por alguna razón de UI dejaron de existir, ¿no? Y recuerda que cuando agregamos listeners, temporizadores, hacemos solicitudes hacia APIs, estamos consumiendo memoria del navegador. Entonces, para mejorar el rendimiento de nuestra aplicación, es ideal que justamente en este return, en esta función que retornamos de un efecto, ahí es donde se ejecuta la fase de desmontaje. Entonces, por ejemplo, mira que acá, ¿sí? Complementando este código del movimiento del scroll, ¿sí? Lo que yo podría hacer es decirle, oye, cuando este componente scroll hooks ya no exista, ¿sí? Entonces yo voy a retornar una función donde me voy a desuscribir a este evento, ¿no? Entonces, si en el efecto asocié el manejador de eventos al evento scroll de la función detectar scroll, pues recuerda que en JavaScript tenemos un remove event listener, ¿sí? Y justamente cuando este componente ya no existe en la UI, nosotros justamente podríamos desencadenar este remove event listener. Y con eso lo que haríamos pues es evitar dejar ahí código, suscripciones, manejadores de eventos, temporizadores que se estén ejecutando indiscriminadamente y que no necesitemos de estarlos ejecutando, ¿sí? Ahora, para demostrarte esto, quiero ver si las React DevTools, desde la React DevTools, me permite, por ejemplo, como el inspector de elementos nativo de JavaScript, seleccionar un componente acá en la lista y desmontarlo manualmente, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo aquí agarrara, le doy, no me deja eliminarlo. Ahora, vamos a ver. De cualquier manera, recuerda que cuando te enseñé el ciclo de vida de los componentes de clase, hicimos un reloj. Ese reloj lo vamos a replicar justamente, pero primero quería como dejarte claro cómo sería la sintaxis a nivel de código de simular un component did update, de simular un component did mount y de simular un component will mount. De todos modos, si vas a ver la de suscripción en el siguiente ejercicio. Lo que quiero ver es qué pasa si yo aquí manualmente me echo. No, pues es que ya son elementos del DOM. No creo que incluso quitándolos se quite, ¿no? La consola, sí, no. Pero no te preocupes, ¿sí? Aquí lo importante es que justamente en este video entiendas cuál sería la sintaxis de un useEffect, ¿sí? En fase de montaje. La sintaxis de un useEffect en fase de actualización, que recuerda, aquí también, lo ideal es que solamente se actualice cuando las variables de estado que intervengan, ¿sí? Porque te vas a dar cuenta en los ejercicios, vamos a tener a veces diferentes variables de estado, pero ciertos efectos solamente vamos a querer que cambien o que se ejecuten cuando ciertas variables cambien, no cuando se renderice todo, ¿sí? Digamos que este useEffect estaría totalmente vinculado con el método render, ¿no? O sea, cada vez que se vuelve a redibujar el componente, pues este useEffect se actualiza. Y para desmontar, pues recuerda, tenemos que declarar el retorno del useEffect y que este sea una arrow function. Y todo lo que esté en esa arrow function, pues es lo que se va a ejecutar cuando el componente se desmonte. Entonces, espero haberte dejado claro la sintaxis y la diferencia. Ve que con una sola función podemos representar todo ese ciclo de vida que te había explicado en videos anteriores. Y ahora sí, para que tengas el ejercicio, ¿sí?, de cómo pasamos el reloj que hicimos con su botón de inicio y de detener
¿sí? Que hicimos justamente con un class component. En el siguiente video vamos a ver cómo pasar esto a código de hooks y ahí vas a ver ya de manera más práctica tanto el uso de useState como el uso de useEffect y vamos a ver las tres fases: montaje, actualización y desmontaje. Pero eso lo vemos en el siguiente video. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.